Bueno, Miguel, bienvenido a tu casa también, a Libertank. Qué bueno tenerte aquí conversando en este podcast que se llama Sin Permiso. Seguramente va a ser una conversación que quienes nos están viendo y escuchando la van a disfrutar muchísimo. Este es otro episodio más de la segunda temporada de este podcast y como siempre en todos los episodios arrancamos hablando y preguntándole a los invitados, que eso es una costumbre de Libertank, un dato curioso, algo que muy poquita gente sepa de vos o que sí, algo raro, diferente. Cami, para mí es una nota, un placer estar acá, en la casa, como decía. Yo sí me siento esta casa desde agosto del 2020. De una u otra manera he tenido este privilegio de estar aquí cerquita de lo que ustedes han construido, de lo que indirecta o directamente he podido contribuir en algo. A mí me llena eso de orgullo. Yo pues en ese mundo de los datos curiosos soy medio regular, pero hay uno que yo creo que es curioso de verdad, y es que a mí me fascina la matemática, los números. Y en el colegio era re malo. ¿Así? Era maquetas matemáticas. Entonces, yo creo que inclusive confundí a mis viejos con el tema de cómo fui evolucionando, con que me enamoré de los números aplicados a los negocios. Y eso es lo que me dedico. Pero en el colegio, pucha, yo hice fuerza de pelado y los que fueron compañeros míos saben que esto es verdad. Y es un dato curioso que es totalmente opuesto a lo que hoy pasa. Y en la universidad te iba bien ya con matemáticas. Re bien, re bien. Porque a mí muy mal en matemáticas en el colegio y muy mal en matemáticas en la universidad, pues sobre todo en cálculo. Pues que a mí nosotros ni siquiera veíamos cálculo, sino matemáticas 1, 2 y 3. Yo vi cada una como 2 veces o 3 veces. Es decir, yo salí con doble título también de matemáticas. Pregrado, maestría, Exacto, PhD. exacto. Pero en las matemáticas aplicadas me iba bien. Pero las otras no, nunca me fue bien. Sí, a mí en la universidad en matemáticas, en todo lo que he tenido que ver con números, me fue súper bien. Pero en el colegio me costaron mucho. Y que ahora pues, estás en una etapa de tu carrera creo que muy buena. Y la gente suele ver, yo siempre digo, la gente solo ve la fumarola. O sea, la gente solamente ve como ese Miguel hoy, Shark Tank, juntas directivas, en todas las conversaciones y demás. Pero detrás de eso pues hay esfuerzo, dedicación, frustraciones, problemas. Y a nosotros nos gusta mucho preguntarle a personajes como vos, ¿cuál ha sido tu mayor cagada? Yo creo que son varias cagadas, sino que ninguna de ellas es individualmente grande. Pero cagadas de todo tipo, Cami. Yo he cometido errores de criterio, he juzgado anticipadamente cosas equivocadamente. Yo diría que yo parto de esa base de que ante mayor privilegio, mayor responsabilidad, y yo he sido un privilegiado, pero también me he responsabilizado, digamos, en una relación directa. Y eso me ha llevado a que a edades relativamente tempranas he asumido unas responsabilidades mayores, y en algunas de ellas uno de pronto se le va subiendo a la cabeza que uno es capaz con cosas que todavía no está preparado. Y hay que hacer la fila, hay que hacer la fila, en la vida hay que hacer la fila. Yo les decía en estos días a unos amigos con los que hablaba, que hablábamos un poco en las discusiones de los cambios generacionales, y uno ve que muchas veces en la juventud actual hay una asociación con que quieren el puesto de CEO, pero no quieren asumir la responsabilidad que trae ser el CEO de una compañía, porque es una nota pronto estar pues en el corner seat tomando las decisiones, pero pues vaya, ponga la cara cuando haya un verguero. Y yo creo que eso me ha llevado a mí a pensar que me he equivocado algunas veces cuando he dejado que se me suban los humos a la cabeza. Yo creo que las cagadas que uno comete muchas veces es porque empieza a creer que se las sabe todas, y ahí es donde viene un golpe de humildad derivado de un aprendizaje que duele, y si no duele no fue aprendizaje. Que eso, si la gente quiere ser hoy, tener el salario, el CEO, el prestigio, lo que sea, la fama, lo que sea, pero no quiere asumir la responsabilidad, Y ni entonces, jugarse la piel. claro, entonces uno muchas veces ve el presidente de una compañía y uno pues puede hacer apreciaciones sobre qué tan bien o mal lo está haciendo, qué tan rápido o lento está haciendo, qué tan audaz o poco audaz está haciendo. Vaya a coger ese puesto un ratico, des una vueltica. Vaya, llévese el único asunto que un CEO no puede delegar es la incertidumbre. Uno no puede llegar al equipo y decirle, ahí te dejo un poquito de incertidumbre para que la manejes.
vaya con toda la noche a su casa con esa carga. Entonces yo creo que un poco mezclando temas, pero hay que hacer la fila, las cosas toman tiempo, tienen unos procesos que uno no puede violentar y muchas veces cuando los violenta es que comete cagadas. Y no tenía pensado hablar de esto, pero me acaba de surgir en esta conversación, porque digamos que gran parte de tu tiempo hoy se lo dedicas a ser parte de muchas juntas directivas, a ayudar también a seleccionar talentos, CEOs, entrevistar gente, todo ese tipo de cosas, pues que es parte de tu función hoy, además de ser jefe, porque pues es miembro de la junta directiva de grandes CEOs. Y yo creo que pues, no podemos aprovechar para que la gente que nos está viendo se vaya con un mensaje y es, con Alejo Mesa, en el podcast con él hablamos mucho sobre que cada persona tiene un talento único y que uno tiene que buscar un talento único. Ahorita nos contás cuál es tu talento único, pero antes de eso, ¿cuáles son esos talentos que vos crees que tiene que tener alguien que quiera hoy liderar? O sea, liderar desde una empresa, una organización, un país, a propósito de todo lo que estamos viviendo en Colombia. O sea, ¿qué son esas cosas, como esos requisitos que tiene que tener? Cami, yo diría que hay tres cosas. La primera es que un líder que tenga una mentalidad de victimización y de escasez no va a hacer nada bien, nada bien. Nosotros en estas repúblicas independientes, repúblicas teenagers de 215 años, nos duele el crecimiento y nos duele pues, la parte física como a los bebés y tal, a Lorenzo, los tobillos, las rodillas, pero pues es un dolor más teso y el dolor emocional, el dolor de las emociones del adolescente. Y en estos países de repúblicas teenager, cuando tenemos líderes que tienen una mentalidad de victimización o de escasez, no van a dar ejemplo. Pueden leer unos discursos muy lindos, pero su ejemplo va a ser ese y eso va a coger para atrás. Segundo, si seguimos en esta vuelta de estar en esa mentalidad de zozobra y supervivencia, un CEO, un líder que esté invitando a que uno o pelee o se congele o se huele en esas ondas vibracionales pelles que son cero creativas, no crea nada y un CEO tiene que estar ahí para crear, habilitar y crear. Y lo mismo pasa con el presidente de un país o con un líder de una ciudad. Y diría que la última es cuando un CEO o un líder se sienta al frente de una situación y cree que todo pasado fue mejor, ya la cagamos. El futuro es más grande que el pasado. Y si no partimos de esa base, Cami, no pueden haber todas las aptitudes y actitudes que rivalicen con lo que acabo de decir y eso les va a ganar. Y ahí abriste una puerta muy interesante. Bueno, lo primero que quería decir es que, frente a lo último que acabas de decir, hoy la humanidad entera, con todos los problemas que tenemos, y le garantizo, la mala noticia es que en 10, en 20, en 30, 50 años vamos a tener otros problemas distintos que hoy ni nos imaginamos, pero hoy la humanidad entera vive en el mejor momento en la historia para estar vivos. Y por eso un poco esa gente que dice, no, todo el tiempo pasado fue mejor y tiene como esa nostalgia no sé de dónde del pasado, pues está condenado al fracaso. Pero mira que tocaste un tema muy sensible para Libertad, muy sensible para este podcast y la conversación que tenemos aquí, y es el tema de la mentalidad de víctima. Yo creo que en esta nación es teenagers, pero especialmente en este país, le hace mucho daño eso. Le hace mucho daño que la gente está constantemente buscando cómo culpa a alguien más de todo lo que le pasa y no se hace cargo, ¿cierto? No actuamos como adultos, sino como niños. Y vos has hablado mucho últimamente en tus discursos, cuando te invitan a dar discursos de grado y demás, un poco de Colombia, de lo que Colombia necesita, cuáles son esos elementos, como cuáles son esos cambios estructurales que necesita Colombia, porque hoy la gente cree que Colombia simplemente necesita un cambio político y electoral y simplemente votamos mejor en las próximas elecciones y ya todo se soluciona. Pero nadie o muy poquitas personas se detienen a pensar, pero venga, aquí tenemos unos problemas de raíz, unos problemas estructurales de fondo que nos impiden crecer, que nos impiden atraer talento, que nos impiden atraer capital. ¿Qué es lo que tiene que hacer Colombia en esa solución de raíz de los problemas de fondo de la sociedad? Cami, yo creo que eso que dices se une también a que estamos en una
época de la humanidad en la que sí ha florecido la caquistocracia. Y es de que llegan, digamos, a los puestos de poder las personas menos preparadas. Porque una persona poco preparada a lo que puede acudir es al populismo. Vos nos has enseñado algo desde Libertank que a mí se me ha vuelto algo en lo que yo pienso todos los días. Y es que más allá de la punta del iceberg que vemos todos los días, de unas ideologías políticas que al final del día es una posición de una persona o de un colectivo de personas frente a la realidad de una sociedad. Eso no importa si tiene una orientación más de promercado o más de proestado. Lo que es importante es cuál es la conversación que reúne a esa sociedad. Y es por eso mover ese eje, el debate, a conversaciones creadoras y de valor y que permitan capturar valor. Yo creo que una de las cosas más graves que tenemos en Colombia, en ese sentido, Cami, es que nos volvimos muy expertos en hablar de la distribución y redistribución del ingreso y nunca está la conversación de crear y capturar valor. Entonces, crear riqueza acá, entonces, es una cosa mal vista. Y cuando la gente le dice a uno que uno que es entonces empresario y dice medio pasito empresario y no mira a los ojos y dice empresario con orgullo y además empresario colombiano. Entonces hoy no está de moda ni decir que es colombiano ni empresario, no, las huevas, o sea, al contrario. Y el mover ese es el debate, que es esa ventana de Overton a la que tantas veces hemos hecho referencia en el Consejo Asesor de Libertank, y tú nos has enseñado tanto de eso, se puede unir también con el concepto de lo que Roberto Rabi también comparte tantas veces, y es que caminamos sobre hombres de gigantes, como decía Humberto Eco. No son cosas que sean mutuamente excluyentes. Aquí hay una cantidad de valores lindos que tienen los colombianos y tiene la sociedad colombiana. Nunca nos ha tocado fácil, siempre ha sido inestable. Si no es un verguero, es el otro. Y a pesar de, sí ha habido momentos en los que hemos brillado como sociedad. Y yo soy un optimista en que todavía los tenemos. Y en la medida en que nosotros dejemos de hablar solamente de distribución y redistribución del ingreso y el eje del debate sea creación y captura de valor, este país es otro. Total. Y además dijiste un tema que es fundamental y yo ahora lo repito siempre, cualquier progreso que haya tenido Colombia ha sido gracias a que ha tenido unos empresarios heroicos en un país en donde todo está dado para no ser empresario, porque además es un deporte de alto riesgo, en donde el Estado desconfía profundamente de su gente y entre ellos desconfía profundamente de sus empresarios, y por eso el empresario colombiano es culpable hasta que demuestre lo contrario, y por eso tenemos exceso de regulaciones, de trámites. Todo eso es simplemente parte de una profunda desconfianza de la sociedad y entre esas del Estado, del empresario, y eso ha llevado a que el empresario hoy se sienta avergonzado y que la defensa de hacer empresa en Colombia sea una defensa vergonzante, que la gente le dé pena decir lo que decía ahorita, yo soy empresario, o peor aún, que a la gente le dé pena decir que se ganó 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 500, 1000 pesos. Y cuando uno ve los países exitosos, vos ves que todos los empresarios sacan pecho y le cuentan a todo el mundo cuál es su resultado. Porque la gente entiende que pues, para poderse haber ganado eso es porque tuvieron que haber creado un montón de valor y la gente les permitió que pudieran capturar un pedacito de ese valor. Y nosotros en Libertad damos esa pelea todos los días, pero es difícil. Y es difícil porque a veces encuentra uno que entre los mismos empresarios, o sea, nos han acorralado tanto que les cuesta mucho desacorralarse y salirse de ahí, y salirse de esa cosa. Vos que estar en todas esas conversaciones todo el tiempo, ¿qué nos falta? Que entramos a las conversaciones y nos volvimos expertos en describir la matriz de riesgos con la que nos evalúa Moody's. Entonces es una putería porque lo que vemos es en un eje X y Y, respectivamente, la severidad de un daño potencial con la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Y nos volvimos expertos en eso. Entonces, 90% de las discusiones giran en torno alrededor de la gestión de riesgos y 10% a la gestión de oportunidades. El rol del empresario es gestión de oportunidades. El del banquero es gestión de riesgos. Son dos cosas distintas. Y yo creo que, en línea con lo que dices, Cami, empezamos a hacerle demasiado énfasis a una cantidad de elementos que nos permiten
sentirnos no culpables por no echar para adelante a la velocidad que necesitamos. No importa, yo conozco países donde el presidente de la República o algunos de sus líderes están en la cárcel y están en una inestabilidad política tan seria en su incertidumbre de la gestión del poder del Estado. Y vos crees que los empresarios se van para la casa asustados que porque no saben quién va a ser el presidente. No, y yo creo que en línea como con lo que nos corresponde en nuestra función es, si nosotros somos los habilitadores de oportunidades para la sociedad, nosotros tenemos que hacerlo no matter what, porque la labor de un empresario no es condicionada a que haya o no una habilitación por parte de alguien de las condiciones para hacer negocios. Las tenemos que hacer indistinta e independientemente y descorrelacionadamente de una cantidad de elementos a los que hoy creo que le estamos prestando demasiada atención. Que a eso iba. Y además que nos hace poco competitivos, porque hay una destrucción de valor ahí, sobre todo en tiempo, o sea, el mal uso del tiempo, que ese es un recurso escaso y que pues, los empresarios deben dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a crear valor, y cada minuto que en una junta directiva se destina a hablar de el riesgo del político, del presidente, del gobernante de turno, es tiempo que le está destruyendo valor, o se está dejando de crear, que es tiempo que tu competidor en otro país está utilizando bien. O los inversionistas extranjeros que dicen cómo no va a ser una belleza ese país que nunca ha entrado en default, que siempre ha tenido inestabilidades derivadas por un problema de orden público, local, doméstico o por la razón que sea, y ven tasas de descuento altas y a un mercado de empresarios de pronto con algo de zozobra. Entonces dicen que yo voy a hacer una fiesta, me voy a ir de shopping para Colombia. Aquí sigue llegando capital en cualquier momento de la vida, aun cuando esta ciudad era una ciudad fallida, cuando este era un departamento fallido, cuando en el 99 este era un país fallido. No necesariamente las mismas velocidades y dimensiones de flujos que llegan en unos momentos de unas prosperidades, de un ánimo inversionista de confianza muy serio, pero aquí todos los días hay negocio a toda hora y el PIB en el mundo crece a todo momento, salvo cuando aquí ahora Lehman Brothers o hay un COVID. De resto, el mundo crece a toda hora. Ya es decisión de nosotros si nos metemos en una película de crecer y de crear o de darle espacio a las conversaciones que no solamente quitan tiempo y generan costo de oportunidad, sino que contagian de una energía muy pelle. Y a propósito de eso, pues la generación de empresarios de tu padre y además los que estuvieron antes que él, pues les tocaron épocas mucho más difíciles que esta. Mucho Yo a más. veces digo, pues o sea, superaron la época de Escobar y no se fueron. Mucho más. Y esas empresas se hicieron en esa época. Exactamente. Y vos que pues, tenés tan fresca y siempre está ahí, como todos esos recuerdos y enseñanzas que te dejó tu papá, ¿qué de esa generación hoy tendríamos que aprender? Yo pues, inclusive cuando mi papá se murió, que pusimos como una notica familiar, yo decía, yo voy a hacer todos los días lo humanamente posible por honrar la memoria tuya. Y lo mismo mi mamá y mi hermana y pues todos los que hacemos parte de la familia. Y Cami, ahí un punto y es, yo me acuerdo yo de pelado, chiquito, yendo pues, creo que fue en el 89 o 90, y me puedo equivocar, de 365 días que tiene el año, creo que hubo 289 explosiones en Colombia. Eso es una bomba cada unas, voy a decir cualquier cosa, 30 horas, cada día y medio. Y como es normal, cualquier niño dice, pues, ¿por qué no nos vamos de acá? Y esas eran como esas conversaciones que a mí me quedaron como más interiorizadas con mi papá, y era, ¿cómo nos vamos a ir del sitio donde al final de cuentas a todos nosotros nos pertenece? Es que a uno no le pertenece nada más. Pues vos tenés posiblemente la posibilidad de tener un segundo pasaporte muchas veces o una residencia, digamos, no presencial en alguna otra jurisdicción y demás, pero ¿qué te pertenece a vos? O sea, cuando vos ves hoy las Naciones Unidas, que además es otro debate, pues, pero que reconocen como a 193 estados-nación, hay unos que ni siquiera han reconocido estados-nación. Entonces, ¿qué tienen? No tienen ni tierra, ni arraigo, ni están aferrados a nada, ni tienen historia por defender, ni futuro por proteger, ni por crear. Entonces, yo creo que cuando a uno le dicen, es que a todos los que estamos acá nos pertenece esto, pues nos pertenece solucionar, somos parte de lo que es la solución de este verguero. Y que al final del día, inclusive cuando yo perdí a mi papá, pues sentí eso, y es,
puta, como que todo es tan oscuro, la noche es demasiado oscura, pero vuelve y sale el sol. En algún momento vuelve y sale el sol. Y a Colombia le pasó eso. Y le pasa varias veces. Y si vuelve y se pone pues, un poquitico como nublado, pero al final de cuentas, en una visión de largo plazo, este país es un país mucho mejor, es un país que no hace sino generarle a uno una invitación a no irse. O sea, si uno tiene ese sentido de pertenencia y de identidad con los valores colombianos, no tiene por qué irse. Y es que uno ahí ve, a ellos les tocó pues esa época de los finales de los 80, principios de los 90, Escobar, el narcotráfico, la mafia, luego les toca los primeros años de los años 2000, 2002, Colombia era un estado fallido, de la revista The Economist, Colombia era un estado fallido. Y estas empresas que ellos administraban también crecieron en esa época. Claro. Cuando se dan los crecimientos grandes de las grandes corporaciones colombianas, después de la tusa y la resaca que produjo la apertura económica, muy poco tiempo después empezaron a florecer y a prosperar los crecimientos de estas compañías porque salieron de un mercado doméstico en el que ya tenían unas participaciones de mercado tan importantes que les habían generado unos excedentes de caja tan importantes que les permitieron salir de shopping. Y entre el 2000 y el 2010, 2000 y 2010, ¿qué estaba pasando en Colombia? En el 2001, Tiro Fijo dejó sentado a Pastrana en el Caguán, en una silla Rimax y nunca le llegó. ¿Cuál es la expectativa de futuro de país que teníamos en ese momento? Y entre 2000 y 2010 estas compañías fueron de shopping no solamente a Centroamérica, a Estados Unidos, y compraron unas cosas grandotas porque tuvieron una mentalidad, yo creo que tuvo la capacidad de reconocer que los empresarios tenemos que meter goles de corto, mediano y largo plazo, pero que si pensamos en largo plazo, hay obviamente unas coyunturas difíciles, pero que it will pay off. Y se está demostrando. Eso está pasando en todas estas compañías, sino que yo creo que parte de la dificultad que tenemos, Cami, con esto es que cuando uno habla con personas, el pasado no inspira. Cuando uno se sienta como a conversar con alguien, uno habla de pasado, posiblemente aburre. A un joven de 20 años, yo le doy clase en EAFIT y me siento a decirle un poco la historia empresarial de que por allá a finales de los 80 habían intenciones de tomas hostiles en la Bolsa de Valores de Medellín, que venían algunas de ellas por el grupo Gran Colombiano de Mikkelsen, pero que habían unas sopas rivales que venían del cartel de Medellín, queriendo ver cómo tomaban el capital accionario de muchas de esas compañías. Esto que yo estoy diciendo, cuando uno le presta atención, es gravísimo. Pero esa historia, como es una historia tan lejana que quizá no lo tomó cuando ni siquiera había nacido, es como cuando nos hablan a nosotros de algunos elementos o eventos de la Primera o Segunda Guerra Mundial que fueron como muy distantes en lo que es capaz de una interiorizar de lo duro que tuvo que haber sido. Lo que le vende a un joven, y creo que por muchas veces la cagamos cuando vemos las partes propositivas de muchas campañas políticas, es que se ponen a vender mucho pasado y al joven lo inspira el futuro. ¿Cuál es el futuro que vamos a inspirar en su mentalidad para que se lo pueda imaginar? Y ahí sí conectamos con ellos. Entonces es una de las dificultades que tenemos en contar. Hoy hay algunas incertidumbres, como las hay en todas partes del mundo también, algunas explicadas por lo político, algunas por lo social, algunas por asuntos de seguridad nacional, algunas por asuntos de energía eléctrica, que también en muchos de los países tienen unas situaciones muy complejas, o de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Los retos siempre hemos tenido que mantener. Pero eso que acabas de decir además es muy poderoso. La gente, y además ni siquiera los jóvenes, todo el mundo, lo que la gente quiere es la posibilidad de vivir mejor en el futuro. No tanto una explicación que le explique el pasado. Claro que es fundamental conocer el pasado para no cometer los mismos errores. Pero esto casi es un tema que me gustaría preguntarte porque pues si alguien conoce bien la historia de toda esa historia detrás del grupo empresarial antioqueño y por qué toman esa decisión un poco de unirse, de enrocarse, que no era un enroque, bueno, todo eso, pues sos vos porque desde que naciste has estado vinculado a todas esas empresas y hoy haces parte de la junta directiva, o sea, todavía estás vinculado, a pesar de que eso ya pues se separó todo el mundo, pero seguís ahí y con el corazón ahí puesto profundamente. Esa parte de la historia, la que no le contaste al estudiante de 20 años, porque yo ya quedé con ganas de que me la contara a mí y a la gente que nos está viendo,
la razón principal por la que empiezan a pasar todo ese tipo de cosas, lo que la mayoría de la gente cree que, pues, que también seguramente era una razón, era para blindarse un poco de las compras hostiles de Mikkelsen bueno, y eso que estaba pasando. Pero también estaba el tema del narcotráfico y de las ganas que tenía el narcotráfico de meterse, pues ya el narcotráfico se había metido en toda la sociedad y le faltaba eso, esa era la joya de la corona, inclusive ya está en la política, esa era la joya de la corona, pero esa parte muy poquita gente como que la entiende y la conoce, ¿no? Sí, Cami, y yo creo que al final de cuentas, cuando uno atiende una discusión sobre una estructura empresarial, tiene que entender que muchas veces son tan confusas y tan complejas, porque muchas veces están buscando un propósito que solo con una estructura compleja lo resuelven. Es decir, que lo que buscan es más importante que el medio que utilizan, que es inclusive crear estructuras complejas de entender. Los enroques accionarios tienen una historia muy inspirada en los keiretsus japoneses. Los keiretsus japoneses, al final de cuentas, fueron estas formas de unión de grupos empresariales en los que pues, allá también ha habido problemas alrededor de lo que es la mafia, yakuza y otras cosas. No creo que eso sea lo que haya inspirado esto. Al final de cuentas, esos enroques, que son compras cruzadas de propiedades accionarias, eh, generan unas dificultades en la construcción que después deshacer esas enroques se vuelve doblemente difícil, y eso es un poco lo que también se ha venido demostrando en lo que es la actualidad y el futuro, digamos, tan prometedor, que ya tiene unas verticales de negocio, pues cada una muy definida y cada una con sus capacidades. Pero si uno se devuelve, digamos, como por qué se inspira uno en un keiretsu japonés y por qué uno trata de entender lo que pasaba con Sony o con Toyota, en lo que eran las conformaciones de los grupos empresariales detrás de poseedores de los activos operativos como tal, también encuentra que habían unos manejos inteligentes de esas uniones en las que hay momentos en los que una tiene excedentes de caja y la otra unos déficits, y como que pueden compensar muy rápido de alguna manera si tenemos como un hedge, una diversificación entre nosotros mismos, porque el mercado no nos permite diversificarnos, muy al contrario de lo que ocurre hoy en día. Hoy en día, los inversionistas en el mundo quieren tener unas inversiones directas en un play particular, y ya el enroque o una juntanza de cosas, o cuando uno une pues unos alimentos con servicios financieros, no entiende la lógica de por qué todo eso es parte de un mismo paquete. Entonces, sí te quiero decir que viene una historia que se inspira en los keiretsus japoneses, que son esos enroques, que atendía, digamos, una forma de defensa de una propiedad accionaria para que no hubieran unas formas también de lavado de activos. Y además en ese momento los lavados de activos no eran importantes, pero sí era la joya, la corona que faltaba para permear a todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos en el civil, el empresarial más importante era pues lo que eran esas grandes empresas listadas en ese momento en las diferentes bolsas de valores del país, porque no solamente ocurrió aquí en Medellín, en la bolsa de valores de Occidente también tuvieron algunas intenciones de cartel de Cali y demás. Y ya en el tiempo, en la medida en que va pasando el tiempo, las estructuras deben dejar de ser menos confusas, de forma tal que sean más sexys para los inversionistas con los que tratan de financiar de largo plazo. Miguel, ahora que dejé la pregunta como con asterisco para hacerla después, pero frente al tema de lo que hablaba Alejandro Mesa, de que todos tenemos un talento único y hay que buscarlo, ¿cuál crees que es tu talento único? Es decir, sí, mejor dicho, si usted fuera a venderse para que lo nombraran en una junta directiva o CEO de alguna compañía, diré, este es mi talento, este es el valor que yo genero. Que en la mañana yo puedo tener una conversación utilizando inclusive palabras feas con un emprendedor, entendiendo la fuerza y la mierda que está comiendo. Y en la noche soy capaz de tener una conversación con un inversionista sofisticado de Singapur que quiere hacer una inversión de muchos millones de dólares en Colombia. La versatilidad de poder estar expuesto no por lectura o por ver en tercera persona, sino por actuar en primera persona en lo que es el tejido empresarial en todas sus dimensiones. Eso me ha permitido a mí construir un talento de esa versatilidad de cómo le podemos imprimir mayor velocidad o la velocidad del startupero emprendedor a las grandes corporaciones, y cómo a los startuperos traerle ojalá prácticas, ojalá de gobierno más organizadas, más sofisticadas de lo que es una gran corporación. Esa unión es mágica. Y ahí, en esas conversaciones, ¿qué llevas de un lado a otro? Es decir, ¿qué le sirve al startupero, que además
quienes no saben, pero seguramente muchos de los que nos ven ya saben, pues Miguel Amar ahora está, creo que lleva mucho tiempo de tu vida dedicado a ayudar a crecer startups, emprendimientos o empresas en etapa de crecimiento, y ahora además pues estás en Shark Tank y todo lo que eso significa. ¿Qué le llevas a los grandes corporativos del mundo emprendedor? ¿Y qué le llevas al mundo emprendedor, o sea, el mundo emprendedor de las grandes corporaciones? Porque al final a veces pasa que no se hablan, primero, y segundo, que los unos como que miran a los otros siempre como con desconfianza, ¿cierto? A los unos les parecen los otros unos dinosaurios y a los otros les parecen los otros unos niños jugando. Sí, lo cual no debería convertirse en ningún caso en ni una falsa lucha generacional, Total. ni una falsa lucha de ocupación en el servicio que se le presta también a una sociedad del rol de las dos descripciones que diste. Ve, yo creo que hay a esa pregunta una respuesta muy bacana, y es: a las grandes corporaciones, si uno les puede llevar no solamente la velocidad, sino la agilidad de toma de decisiones que tiene un startupero, sino también esa aproximación a emprender aventuras empresariales de riesgo con innovación, y ojalá que vengan del non-consensus, de esas que uno tira en una junta directiva y tú dices, no, está loco. Ahí hay algo que puede pasar valioso, bonito, especial, para que no sean innovaciones de mejora incremental, que mejora continua, que son las, digamos, del horizonte 1 y además en la adyacencia, terrenos con radicales. Y esas son inspiradas por los nuevos entrantes a los mercados, que son los startuperos. Entonces uno puede llevar ese espíritu, está haciendo que la gran corporación gane, porque genera al menos unas discusiones que terminan siendo muchas de ellas el elefante en la habitación del que de pronto no se habla. Y si uno hiciera lo contrario de las grandes corporaciones a los startups como tal, yo digo algo que he venido repitiendo, es que, ojo, que tenemos una responsabilidad de que Colombia no se convierta en un mercado cabezas de ratón, que tenemos el 100% de las acciones de cosas chiquitas. No, nosotros no podemos tener una conversión de porcentaje, tenemos que tener una conversión de valor. Y el valor no es porcentaje. ¿Qué pasa si yo te digo que es que vos tenés formas de ejercer un control político en una sociedad, en una compañía, me refiero evidentemente a una sociedad en cualquiera su configuración, por medio de acuerdos de accionistas en los que no tienes que tener el 50% de las acciones? Entonces, ¿cuál es ese rollo de uno tener una participación en la que no termina haciendo negocio ni fusionándose ni integrándose con otro, que porque uno pierde pues mucho control? ¿Control de qué? Y entonces se queda del 100 chiquito. Las grandes corporaciones han pasado hace mucho tiempo por este rollo y este verguero de lo que es la propiedad accionaria, no siendo que haya sido un asunto que deja de pasar en las corporaciones. Pasa todos los días. Lo que pasa es que hay mecanismos de solución que han sido muy avanzados y muy construidos en lo que es el gobierno corporativo, que tiene las grandes corporaciones, esos protocolos de toma de decisiones materiales y decisiones sensibles, y muchos de esos tienen que ver con quién toma las decisiones y cómo se otorgan esos poderes para tomar decisiones. Para quienes no saben, Miguel hace parte de nuestro consejo asesor. Por este podcast ha pasado casi todos, vamos a terminar que pasen todos. Y dentro del consejo asesor, que pues cuando nos reunimos, porque funciona similar a una junta, pues todo el mundo tiene unas funciones distintas y una forma de agregar valor. Y Miguel tiene una particular que yo no la voy a mencionar, sino que la voy a preguntar a ver si es la misma. Pero ¿cuál crees que es tu rol dentro de las juntas directivas en las que estás? Cami, el rol mío varía un poco si yo estoy actuando en una junta directiva de una corporación que está en la dimensión de ser sin ánimo de lucro, o de, por el contrario, ser una sociedad de creación de riqueza. Entonces yo creo que la respuesta es un poquito particular a lo que yo creo que es en Libertank. Me corchás, pues, porque yo siento que siempre hay una gran brecha entre esa percepción de lo que uno cree que contribuye en un espacio y lo que termina siendo. Entonces tú me vas a responder de qué se trata, pero voy a aventurarme a decir que trato de hacer unas preguntas profundas
que pronto son políticamente correctas muchas veces, que permiten que se generen unas conversaciones de las cuales pueden salir algunas acciones. Es exactamente lo mismo que yo iba a decir. Es hacer las preguntas difíciles, las del elefante en la habitación, las que nadie quiere hacer, y es permitir porque a veces esos tipos de sesiones estanca y necesita a alguien que pida la palabra, haga la pregunta difícil y prenda una conversación que crea valor. Yo creo que ese es como el gran valor Me sorprende que no tengamos una brecha. que agrega y seguramente lo haces tanto en esta como en cualquier otra, porque eso mismo lo está haciendo hoy en la sociedad, porque además de eso, pues Miguel está metido en cuanto iniciativa de la sociedad civil hay en Colombia y en Medellín en particular, y en Antioquia y en ProAntioquia y en todo lo que eso implica, y también en hacer como esas preguntas difíciles. Si hoy tuvieras, supongamos que Colombia es una empresa y usted reparte la junta directiva de Colombia, frente al panorama que estamos actualmente, ¿cuál sería esa pregunta difícil que le tendríamos que hacer hoy a los colombianos? Cami, yo creo que nosotros tenemos una cosa como relativamente básica que evidencia cierta pobreza de profundidad en el diálogo de valor. Yo creo que yo estuviera en una junta directiva del país, si eso pues, que además es un honor que uno pues no le cae en la cabeza y el solo imaginarse es como medio atrevido, pero marica, arranque por algo básico. Páguele putamente bien al CEO y a los Chief X Officers que están ahí. Páguele bien. Porque hay una asimetría grandísima entre el riesgo que corres y el retorno que obtienes. Y te lleva sistemáticamente que esos riesgos se compensen única y exclusivamente con la ilegalidad, con la corrupción. Y entonces seguimos inmersos en que el sistema en el poder ejecutivo posiblemente esté siendo amenazado porque haya un grado de corrupción importante en el tiempo y que muchas veces no lleguen los más preparados, sino que llegan los más populistas. Y la forma para romper esos ciclos de destrucción de valor en una sociedad parten de la base de quiénes son los decision makers y los decision makers. Y nos vamos para Aristóteles y son los más preparados. ¿Por qué no nos atrevemos al menos a reconocer que arranca por lo básico y es que hayan unos incentivos y unas señales de alguna manera de ese mercado de talento para que cambie la configuración de el leadership team de ese país? Y además de pagar el bien para poder atraer también el mejor talento posible, yo creo que uno de los grandes problemas de Colombia hoy es que, mejor dicho, te doy una pregunta: ¿de cuántos de tus amigos, empresarios, incluyéndote, cuántos estarían dispuestos a hacer el sacrificio del servicio público? Yo digo que es 1 de cada 5. Uno de cada cinco, exacto, muy poquitos, cada vez menos. Y yo incluyéndome, weón. Pero vos estás entre el uno de cada cinco En el 1 de cada 5. o de los cuatro. En el 1 de cada 5. Si a mí algún día, pues, por tener el honor de ser ministro de Comercio, Industria y Turismo de este país, me encantaría. ¿Sí? Eso es bueno, porque la pregunta iba hacia allá, y es como país, como sociedad, porque es que, ojo que estos no son temas que le correspondan ni a los políticos que están ahora, ni al gobernante de turno, sino a nosotros como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer para que cada vez más personas con el talento tuyo, por ejemplo, quieran prestar el servicio público? Porque lo que ocurre hoy, lastimosamente, como toda regla tiene excepciones valiosas, es que el servicio público, no tanto de la nación, pero de los municipios y demás, pues llega funcionarios muy mediocres. Y eso hace parte del problema que tenemos en todo. Y la gente buena, talentosa, no quiere estar, pero lejos del servicio público. Entonces, ¿qué le tenemos que ofrecer como sociedad a esa gente para que presten ese servicio? Yo sí tengo una idea. Y no sé si nos resuena o sabe maluco. Pero yo he dicho, de alguna manera,
A ver, no necesariamente un buen empresario es una persona que termina ejerciendo bien un rol en lo público, porque hay un nivel de frustración elevado en la medida en que cuando el empresario viene acostumbrado a las velocidades del sector privado y pasa a tener una función a las velocidades del Estado, genera unas frustraciones que muchas veces esa diferencia en qué hacer y en esos artes y oficios hacen que haya un dropout de ese empresario del sector público nuevamente al sector privado. Hay unas cosas que son irremediables, hay cosas que simplemente, la velocidad de la república, es que una cosa es la velocidad de los chinos o la velocidad de una monarquía absoluta, donde hay un solo decision maker, ahora ya la velocidad de la república, de los checks and balances. Entonces, eso es un reto que pues, está en el corazón y en el origen de lo que es esta nación, en la configuración de república. Dejando eso a un lado, que me parece muy complejo de hackear ese sistema. Hay una cosa y es que muchas veces yo creo que uno sí debería estar dispuesto a entrar a prestar un servicio a la sociedad en esa función pública. Yo creo que nos deben arrancar inclusive educando en el colegio con eso. Cuando te dicen a vos en el colegio, te sentamos en el colegio y te dicen, es que es un honor y es además una forma en la que todos esperamos nosotros de los estudiantes que tengan una aspiración de prestar un apoyo en la medida de su carrera. Y que uno en algún momento de su carrera sea capaz de correr el costo de oportunidad de salir del sector privado a hacer algo en lo público, a ganarse un salario de lo público, mucho más bajito posiblemente de lo que se está ganando en el sector privado. La gente yo creo que está muchas veces dispuesta a hacer eso, Cami. ¿A qué no está dispuesta? Al downside ilimitado de riesgos jurídicos que corre ejerciendo una función de funcionario público. Entonces yo tenía un poco una idea y es, muchas veces cuando se configuran campañas políticas, debería haber una mentalidad en la que también haya un fondo de reserva para que cuando uno invite a ser parte de muchos de esos equipos de liderazgo y de trabajo en el sector público, haya un fondo de reserva para tener tranquilidad y seguridad, como lo que ocurre en una junta directiva con la Con el póliza, seguro. con la póliza de seguro, de seguro de administradores y directores. Puta, porque no hay una gran canasta que le diga y le dé una tranquilidad material, verificable, objetiva, de que hay unos fondos que destinan solamente para la defensa, porque una cosa es a ganar, digamos, un salario sustancialmente más bajito durante un tiempo, porque tiene los beneficios y los atributos de irte para la cama todas las noches diciendo estoy haciendo una cosa al servicio de la sociedad de manera directa, no de manera indirecta, que es muy bonito. Yo creo que dormir así de rico es muy placentero, sabiendo que uno está haciendo lo correcto, pero no con el miedo tan berraco que produce de tener esa asimetría tan grande entre el upside que no existe con un downside ilimitado. Entonces, a eso, en la medida que hayan mitigantes y soluciones en esa parte, va a haber un incentivo, una señal a que la gente tenga menos formas de excusarse de por qué no se va para el sector público. Eso es brillante. Yo a los amigos míos que heroicamente prestan el servicio público, cuando van a entrar, yo siempre les doy un consejo y les digo, ustedes van a ganar, no van a ganar bien, ya eso es un problema, pero lo están haciendo por un sacrificio por el país, pero más van a ganar menos de lo que te vas a ganar, porque tienes que guardar al menos el 15% de tu salario. Gastos de defensa. Exactamente, lo tienes que dejar ahí, porque te lo van a gastar durante 10 años cuando salgas en gastos de defensa. Y hay una plata más grande, más dura, más difícil, y es la pérdida de valor reputacional que posiblemente se deriva de una investigación de estas, en la que pues, no solamente son los gastos de defensa y el costo o la brecha del salario más bajito que recibiste, sino que en el mercado laboral tu nombre pues, tiene un valor diferente. No me quiero atrever pues, a hacer énfasis en que posiblemente vale cero y entonces te toca buscar otro destino. Que eso sí es lo que nos corresponde también como sociedad. Cuando yo trabajé en el Congreso, y eso pues que yo estaba chiquito y era pues UTL, pero uno de mis más grandes miedos era ese. O sea, era mi grande miedo, o sea, que no me dejaba dormir. Era pensar, oye, ¿yo qué voy a hacer cuando salga de acá? ¿Cierto? Y es decir, porque con todo ese problema reputacional, porque nosotros hacíamos un trabajo durísimo, trasnochado, pero yo salía, yo me acuerdo muy bien que yo iba a, no sé, a donde los amigos míos, y ya salía la mamá, ay, no te veía hace rato, ¿y en qué estás? No, yo estoy trabajando en el Congreso. Inmediatamente me miraban con una cara que ahí me da vergüenza, pero yo no estaba cometiendo ningún delito, yo no le estaba robando a nadie, yo no estaba haciendo nada malo, todo lo contrario, estaba haciendo un sacrificio, pero eso, ese tipo de cosas me cuesta. Pero ya la última pregunta, porque yo sé que te tenés que ir, y es la siguiente.
porque además tocaste un tema así, entonces no lo podemos dejar ir así. Y es, ¿te soñarías ser ministro de Industria y Comercio? ¿Qué harías? Es que yo creo que lo que yo hago diariamente con la energía que le pongo es a inspirar el deal making con Colombia y en Colombia y para Colombia. Y lo hago desde el sector privado. Lo que pasa es que yo la dimensión que me imagino de un ministro de Comercio es que nunca en su vida, en su tiempo, puede pasar por el despacho. No. Comercios en la calle, a la lata, ya buscando hacer negocios En el con mundo. países, sentado, inspirando, haciendo roadshows de por qué invertir acá es lo más chimba, porque en industria, turismo y en comercio, en todas esas dimensiones hay todo por hacer. Entonces creo que es algo que disfruto genuinamente, es a lo que me dedico todo el día de mi vida, y hacerlo para, de alguna manera, desde el Estado, habilitar condiciones, porque al final del día el rol de ese ministerio no debería ser el de deal maker, es el de habilitar una cantidad de condiciones, pero abrir los ojos del mundo de que hay un deal making que puede hacer este país diferente, y es fruto de las inversiones de largo plazo estructurales de capital, no es las inversiones coyunturales, digamos, algunas veces especulativas, son capitales de largo plazo, pacientes, que le crean a esta historia de este país. Las habilita mucho ese ministerio que bien empleado y bien orientado puede ser súper gratificante, pues por además lo honroso que puede llegar a ser que uno pueda tener esa oportunidad por este país. No, pero me encanta además la visión por lo siguiente, porque eso es lo que debería ser el Ministerio de Comercio y no lo que hace. Es decir, el Ministerio de Comercio no debería ni regular, ni sobreregular, ni estar pensando en nada de eso, sino en realidad cumpliendo el rol del Estado, que es ser un facilitador, que es un poco lo que acabas de mencionar. El Estado, el Ministerio de Comercio, lo que debería estar es buscando cómo le facilita, primero cómo, en lugar de hacerle difícil la vida a las empresas y a los empresarios, cómo se los facilita. Y segundo, cómo les facilita que se abran al mundo, que traigan capital, que eso es lo que quería hacer O sea, en esta Ministerio de Comercio. entrevista, ¿yo me gané el puesto o no me lo gané? No, pues sí, pero yo no era el presidente. Pero si hay alguien de los que nos están viendo, de los precandidatos, vean, por aquí tienen un ministro listo y dispuesto a hacer el sacrificio durante 4 años. Eso sí, lo dejan los 4 años, porque ese es otro de los grandes problemas de este país, de estar cambiando de ministro, pues como si fueran fusibles. Miguel, qué buena esta conversación. Gracias, Necesitamos repetir porque nos falta una segunda parte con otras preguntas y otras cosas. Cuando quiera. Para mí fue un gusto haber estado aquí, Carlos. Muchas gracias por todo. A los que nos vieron y disfrutaron esta conversación y creen que esta conversación les genera valor o le puede crear valor a alguien o alguien lo puede disfrutar, compártanlo en sus grupos de WhatsApp, compártenselo a todo el mundo, mándenselo a todo el mundo en redes sociales, síganos en todas las redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.